Y si no es porque estoy comentando lo que pienso de los demás, de acuerdo a lo que hacen, si no es porque estoy narrando lo que me ha sucedido, tal vez estaría emborrachándome de impotencia en alguna mugrosa cantina, y aunque pueda ser tan limpia y parecer decente, porque así queremos que parezca, no deja de ser mugrosa, porque es un terminal expendio de licor, y concurren alcohólicos ignorantes de su realidad, y lo peor, se hacen conjeturas subjetivas respecto a sus semejantes, escuchando una canción de la última copa que siempre resulta ser la interminable primera. Y cómo no la primera, si abruman las canciones de este tipo, que se alimentan aún más con comerciales televisivos y pósteres alusivos por doquier en desafiante contaminación auditiva y visual que termina sometiendo las conciencias a la costumbre masiva de consumo. Y si no estuviera aquí hablando, estaría caminando de un lado para otro en algún cuarto que me dan como prestado, desesperadamente, con los terminales nerviosos en los gemelos quemándome, con los músculos involuntariamente tiritando, como tiritan los músculos de un toro de lidia ya muerto. Y estaría con la nuca sordamente adormecida, tratando de entender este mundo que nosotros mismos hemos complicado y seguimos complicándolo por los siglos de los siglos hasta destruirlo. Mejor dicho, acelerando su muerte, porque está destinado a morir como cada criatura que lo habita. Y esto es lo que no entendemos. La vida nuestra es corta y no la vivimos. Y si creemos que la estamos viviendo, es porque los demás no la están viviendo. Ellos están saliendo perjudicados. Ellos, la gran mayoría, mientras los poquísimos se benefician. Y mientras mi convalecencia, me enteré que ninguno de mis habituales amigos y familiares había llegado a visitarme. Dicen que ha muerto. Esperaban tal vez el momento del velorio para comentar a carcajada limpia los acontecimientos de mi vida. Y se apoderaron de mí los sueños, aquellos que llegan de madrugada. Me veía inmiscuido en competencias de motociclismo que se convocaban por amor al deporte, sin premios pecuniarios de por medio. Todas las ganaba y me aclamaban, cargándome en hombros desde el circuito hasta la ciudad. Pero sentía hambre y sed como cualquier ser humano y me inscribí en las competencias que estimulaban a los ganadores con premios económicos. Y allí estaba, pues, dispuesto a ganarlos. Lo malo era que en cada jornada una fuerza magnética poderosa se pegaba a la tierra, dificultando el desplazamiento de la máquina y quedando siempre en el último lugar. Y en mis sueños entre competencias se repetían aquellos episodios reales de mi vida. El concurso nacional de pintura llegaba a mí como una audiencia condenatoria. Y este cuadro por fin se animó a romper el silencio, el más osado del jurado. «Está fuera de foco», respondió otro del jurado, que más demoró en responder que en quitarle los ojos de encima. «Sí, claro», dijo el siguiente, lanzando una carcajada y pretendiendo ignorar lo visto. «¿Dónde ha estudiado este patita, ah? De pintor no tiene nada. O sea que loco, y nada, solo que... Bueno, tal vez sí, pero no tiene estilo. Todos los cuadros se relacionan y son diferentes a este. Además, esos colores ya no se usan. Son opacos, parece uno de esos cuadros de parroquia abandonada. No tiene cura. Así, lo que yo llamaba mi obra, porque me llevó años imaginarla y días pintarla, quedó allí como un engendro deforme entre las artes. El Cristo enfermo del cuadro de viejos colores se quedó llorando sangre de impotencia, como había sido concebido. Pero luego pensé, ¿quién desearía tener un cuadro así? Solamente alcanzaríamos a persignarnos, pero sin levantar la cabeza, porque si la levantáremos, nos miraría con desprecio, por embusteros y paganos. Aquello me hizo reflexionar respecto al porqué de la soledad del cuadro, apartado de la sociedad, sin esperanza de resurrección.